Buenos días, niños. Hoy, miércoles 27 de mayo, vamos a trabajar en el área de Ciencias Sociales en el curso Historia del Perú. Competencia: narra hechos o procesos históricos incorporando más de un aspecto. Explica la importancia que tiene en su vida los hechos de la historia de su comunidad o región. Entonces, niños, recuerden que la clase pasada hablamos sobre el tema de Chavín. Chavín eran los escultores. Entonces, ahora vamos a hablar de Paracas, que estos Paracas son expertos tejedores. Vamos a ver entonces qué podemos hablar sobre Paracas. Decimos entonces, niños, que Paracas se originó en el departamento de Ica, que es una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañetes, en Lima, hasta el Valle de Yauca, en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Se descubrió en 1925 por Julio Tello. Se desarrolló en el Horizonte temprano, recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población Paracas, niños, se dividió en 3 clases sociales. La primera fue ubicada por los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y su control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. Luego fue el de los militares, que eran los encargados de la defensa y expansión de todo el territorio. Y por último, niños, tenemos al pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque temían que fuesen castigados por los dioses si no obedecían. Esta cultura, niños, se dividió en 2 etapas, 2 grandes etapas, que fueron la Paracas Cavernas y la Paracas Necrópolis, la cual se diferencia por la forma como enterraban a sus muertos. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la Paracas Cavernas. La Paracas Cavernas, en esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas, que su forma era del tamaño de una enorme botella. Y los Paracas Necrópolis, aquí los fardos eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Tuvieron un gobierno teocrático, es decir, gobernaban los sacerdotes que decían ellos hablaban por Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por los militares. Los Paracas eran un pueblo guerrero que caían abatidos en el campo de batalla, por lo cual se especializaron en trepanaciones craneanas, niños. ¿Qué eran estas trepanaciones craneanas? Eran cirugías que consistían en extraer el pedazo de hueso dañado y ser reemplazado por una plancha de metal. ¿Cómo hacían ellos estas operaciones? Cuando necesitaban operar a cualquiera de estas personas, ¿verdad? Ellos los anestesiaban, los hacían beber
una chicha, ¿verdad? Ellos bebían chicha y masticaban hojas de coca hasta que la persona se dormía para comenzar la operación. Los materiales que estos paracas utilizaban al momento de estas operaciones craneanas, ¿qué eran? Eran los cuchillos, el bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Para diferenciar a la multitud y con fines estéticos, los paracas practicaban las deformaciones craneanas. ¿Qué hacían ellos para trabajar estas deformaciones craneanas? Ellos utilizaban tablillas en la cabeza sujetada con cuerdas desde que eran niños. ¿Para qué? Para alargar la cabeza. Trabajaban con fardos funerarios. Eran grandes envolturas de mantos y telas que en su interior contenía el cadáver sentado de cuclilla junto a sus ofrendas. Estos mantos paracas eran telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios confeccionados con hilos de algodón y lana decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos de humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades donde se combinaban los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. Y de estas tonalidades, obviamente de estas combinaciones salían estas 180 tonalidades. Y debido al clima seco del desierto, ha hecho que el teñido se conserve y parezca de reciente fabricación, niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya después de haber hablado un poquito sobre los paracas y el trabajo que ellos realizaban, vamos entonces a trabajar en clase, niños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder unas preguntas. ¿De qué? Sobre lo que nosotros acabamos de estudiar. La primera pregunta dice, ¿el descubridor de Paracas Caverna quién fue? ¿Quién fue el descubridor de Paracas? Muy bien, fue Julio Tello y Toribio Mejía Césped. La número 2 dice, ¿cuál es el criterio para dividir la historia de Paracas? ¿Cuál es el criterio? Dividir en periodos. Esta cultura entonces fue dividida en periodos. La número 3 dice, los mejores tejidos del Perú y de América se encuentran en Paracas. ¿Sí? En Necrópolis. Muy bien. Y la última dice, en Paracas Cavernas se practicaron intervenciones quirúrgicas llamadas, ¿cómo se llamaban estas intervenciones quirúrgicas, estas operaciones? Trepanaciones craneanas. Muy bien. Ok, niños, entonces la siguiente dice, esta la podemos conseguir en el libro, en la página 181. Lo que estamos aprendiendo y reforzando está en su libro, niños, en la página 181. Dice, señala la ubicación de Paracas. Recuerden, ¿dónde estaba ubicada Paracas? Eso lo dijimos al principio. ¿Dónde fue, niños? ¿Dónde se originó? ¿En qué departamento? A ver. Muy bien, en el departamento de Ica. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de lo que decía el peruanito informador. Aquí hay una lectura, ¿verdad?, que el peruanito informador les lee a ustedes. ¿Para qué? Para que refuercen lo que aprendimos. ¿Qué dice? Parece que por motivos de diferenciación social o por diferenciarse de otro pueblo o por motivos rituales, los paracas en el periodo Necrópolis se deformaron los cráneos desde la niñez. Para ello, se colocaban el cráneo de los niños entre dos tablillas y se sujetaba con cuerdas. Algunas veces se deformaba el cráneo de forma alargada y otras veces de forma
ancha. Muy bien, niños. Entonces, después de escuchar lo que dijo el peruanito y todo lo que nosotros hablamos en clase, vamos a ver la primera pregunta que dice. Esto que está hablando el peruanito informador, niños, está en la página 182 de su libro. Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Cuál era el objetivo para deformar los cráneos? Vamos a ver, ¿qué recuerdan lo que hablamos? ¿Por qué ellos se deformaban los cráneos? ¿Por qué? Porque se diferenciaban de la multitud, ¿verdad? Entonces, ¿con qué objetivo lo estaban haciendo? A ver, muy bien, se deformaban por diferenciación social, por diferenciarse de otro pueblo o por motivos rituales. Muy bien, porque ellos querían ser diferentes a la multitud, niños. Recuerden eso. La número 2 dice, ¿cómo era el proceso para deformar los cráneos? A ver, ¿qué hacían ellos para diferenciarse, para que esta cabecita fuese de otra forma? ¿Qué hacían ellos? A ver, muy bien. Ellos se colocaban el cráneo de los niños entre dos tablillitas, ¿verdad? Y se sujetaban con cuerda. ¿Para qué? Para que se fuese alargando la cabecita desde niños. Entonces, esa era la diferencia que ellos tenían para que fuesen diferentes a otras personas. Muy bien, niños. Perfecto. Entonces, ya después de haber trabajado en clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en casa. ¿Qué vamos a hacer en casa? Vamos a realizar la actividad de la página 182 del libro y la del cuadernillo, los que no tienen el libro. Entonces, recuerden, niños, cualquier cosa, por favor, me la hacen saber y sigamos estudiando para las prácticas evaluadas y para los exámenes. Nos vemos entonces más tarde, niños. Chao. Cuídense mucho.